Anderson Valle Rúa, estudiante de Ciencias Políticas, Universidad Pontificia Bolivariana. Presentación alrededor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso Guzmán Medina versus el Estado de Colombia. Sentencia que se dicta el 23 de agosto del 2023. De conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos con relación al reglamento y lo consagrado en los artículos 31, 32, 62, 65 y 67, los cuales dictan tal sentencia a través de la siguiente cadena de hechos. El 5 de septiembre del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos somete el caso Guzmán Medina, interpuesto por su familia, quienes atribuyen al Estado la desaparición forzada por parte de grupos armados el 30 de noviembre del 2002, el señor Arles Medina, en la ciudad de Medellín, Colombia. Durante el proceso de ejecución de la Operación Orión, la cual trajo consigo los enfrentamientos armados llevados a cabo con aquiescencia del Estado a fin de frenar el dominio por parte de grupos guerrilleros y desapariciones que reposan aún en la Fiscalía. Ante esta sentencia, por su parte, la Fiscalía, en reconocimiento de la responsabilidad del Estado, refiere que se han adelantado las labores de búsqueda sin obtener resultados que se lleven a dar con su paradero, haciendo preciso el debido proceso de reparación, razón por las que sus familiares solicitaron a través de un derecho de petición recibido el 27 de octubre por el 2004 por el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, dictar medidas de investigación. El 4 de enero del 2011 se aprueba por la Comisión el informe de admisibilidad para su sometimiento ante la Corte Interamericana. Así, el 4 de mayo del 2019 se aprueba el informe de fondo, el cual formula algunas recomendaciones para el Estado. El 5 de junio del 2019, la Comisión hace un llamado al Estado, ya que no se tiene respuesta al cabo de 2 años, recibiendo una solicitud de prórroga en respuesta el 7 de agosto del 2021, por lo que ante los criterios de incumplimiento no se concede, procediendo a las órdenes de investigación desde el 2021. Ante la evidente gravedad de la situación frente al incumplimiento por parte del Estado colombiano, este es notificado sobre el sometimiento del caso a la Corte Interamericana por parte de la Comisión el 5 de septiembre del 2021, dando inicio a la evaluación de los términos de garantía, notando que desde el 2002 al 2021, en 17 años, no se tienen resultados. Documento dejado a Corte Interamericana a fin de dictar sentencia contra el Estado, reconociendo los derechos de la familia Guzmán Medina en incumplimiento de las garantías de los derechos de Arles Edison Guzmán, estableciendo las medidas para el cumplimiento de las garantías de reparación. Esto con relación a la violación de los derechos estipulados en el artículo 1A y 1B en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. El 30 de septiembre del 2021 se notifica al Estado el sometimiento del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dará sentencia en cuanto a los profundos daños y vulneraciones de los mismos de Arles Edison Guzmán y sus familiares, otorgando con relación a esta su restauración de garantías, tal y como lo dicen los artículos 8.1 y 25.1 por el perjuicio y la protección de la víctima con relación al restablecimiento de derechos contenidos al interior de la Convención Interamericana, en función de protección además de sus familiares, sentenciando al Estado por la grave vulneración de los mismos, dictando las medidas de reparación y satisfacción. Lo anterior obedece a lo ocurrido en el siguiente contexto. El 30 de noviembre del 2022 suceden los hechos que tienen lugar en la Comuna 13 a cargo de grupos paramilitares, para dar fin al interior de la misma al dominio del grupo guerrillero Las FARC, apoderándose de esta del mismo modo. En este marco se llevaron a cabo las desapariciones forzadas a raíz del conflicto, las muertes violentas y un sinnúmero de inhumaciones alrededor de Arles Edison Medina Guzmán. Arles nació el 19 de septiembre de 1973
hijo de Diana For de Jesús Guzmán y María Edilma Medina. Tenía hermanos y la edad de 29 años. Casado con la señora Luz Enid Franco, con quien administraba su negocio, un asadero de pollos llamado Asados La 20, al interior de este sector de la misma comuna y que se encontraba a pocos metros de un puesto de control de policía. Este día, Luz Enid fue abordada por 3 hombres que llegaron a preguntarle por el nombre de su patrón, a lo que ella respondió que era su esposo, dándole su nombre. Estos se retiraron, volviendo posteriormente en la noche 2 hombres al interior de un taxi que llamaron a darles por su nombre. Luego de una breve conversación comunica a su esposa que debe ir a responder algunas preguntas, ingresando al taxi y desconociendo su paradero desde entonces. 2 días después recibe una llamada diciendo que su esposo regresaría. Luego de esperar el 2 de diciembre, esta acompañada va a una finca en el corregimiento de San Cristóbal, donde le dijeron que había un campamento militar donde estaría el comandante. Luego de unas preguntas, le dijeron que se lo mandaban picado y que le daban 5 minutos para irse. El 6 de diciembre del 2002, según lo indicado por la comisión, se reúne el comisionado de la ONU por los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, quienes escuchan las denuncias de los familiares, además del informe de otros pobladores y casos denunciados. El 19 de diciembre del 2002, la Defensoría del Pueblo Regional envía un oficio donde redacta el oficio de lo sucedido. El 28 de febrero del 2003, Luz Enid, acompañada de su padre, brinda información gracias a alguien que, pese a no conocer su nombre, les había informado que a Arles lo habrían matado y tirado en los sectores de la Arenera, entregando un bosquejo. El 29 de septiembre del 2003, a raíz de esto se hace la búsqueda en los archivos de medicina legal sin obtener para esa fecha resultados, archivando por la Fiscalía después de transcurridos 180 días. El 3 de agosto del 2005 se revoca esta decisión luego del hallazgo por parte de la Fiscalía Especializada de 13 cadáveres sin obtener igual el hallazgo. El 11 de julio del 2016, Luz Enid presenta un derecho de petición al fiscal especializado para los derechos humanos y el derecho internacional humanitario para que ordenara al CTI verificar dentro de los cuerpos encontrados en el municipio de Santa Bárbara sin obtener respuesta. En cuanto al dictamen de sentencias, esta se dicta de manera anticipada contra alias Don Berna, quien como comandante de las AUC llevó a cabo esta operación que contó además con el apoyo del gobierno norteamericano, dejando un gran sinnúmero de víctimas, tomando así las medidas pertinentes para su reconocimiento y responsabilidad por parte del Estado. El 26 de julio del 2019 se dicta sentencia contra Juan Enrique Aguilar, quien perpetró grandes masacres y homicidios, indicando que lo que subieron a la arenera no sabía dónde había quedado sepultado. Así, para continuar los avances, solicita el cierre de los perímetros correspondientes a la arenera y a la escombrera a fin de suspender sus depósitos en una zona aproximada de 55 áreas destinadas a labores de investigación. El 3 de diciembre del 2003, la Fiscalía ofició diversas entidades con el fin de indagar sobre sus bases de datos e información sobre el paradero de Arles Guzmán. El 23 de octubre del 2008, se solicitó por parte del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos retomar las medidas de investigación para los sectores señalados de la arenera y la escombrera, sin permitir sus depósitos y construcción. El 28 de noviembre del 2008, el fiscal 9 niega tal solicitud, indicando la negación a causa de que ya se había resuelto. Según lo aducido por el Estado, se han realizado todos los esfuerzos al interior de la búsqueda sin resultados. La Fiscalía ofició a diferentes organizaciones de derechos humanos y junto a la Alcaldía de Medellín se tomaron muestras de ADN, incluida la de familiares de Arles, para su análisis y verificación. En el año 2010 se realiza un contrato con expertos forenses con el fin de agilizar estas investigaciones y junto con la Corporación Autónoma de Antioquia, Corantioquia, se ordena profundizar la investigación y la clausura definitiva para la recepción de escombros y depósitos. El 30 de julio del 2014 se recibe la entrevista de alias Móvil 8,
quien proporciona información de aproximadamente 40 cuerpos inhumados, señalando algunos puntos de posibles depósitos de cadáver, iniciando así indagaciones alrededor de 4 perímetros hasta diciembre del 2014. Así pues, en el 2014, aunque el Estado lleva a cabo las labores de búsqueda en alianza de la Fiscalía, incluyendo la remoción de escombros, estos no son encontrados, luego de una excavación exhaustiva y a gran profundidad. En el 2018, la Alcaldía de Medellín, junto con la Fiscalía, registra 349 diligencias de prospección, gran parte correspondiente a la Comuna 13. Luego, en la sesión de primera instancia, se solicita a varias entidades la entrega de información relacionada con su actuar en relación a las desapariciones, retomando esfuerzos para la investigación de los polígonos restantes. El 14 de septiembre del 2018 se abre el trámite al interior de la JEP, continuando la búsqueda en las zonas circundantes, donde posiblemente, a continuación de estas actividades de investigación, al interior de estos lugares se continuaría llevando a cabo la búsqueda. El 6 de diciembre del 2021 se da una visita al lugar en compañía del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, familiares de Arles Edison y su esposa, a fin de rendir su testimonio ante estos hechos. Se concreta la propuesta de intervención en el sector, donde estaría dispuesto el cuerpo aún sin hallazgo, continuando el proceso de cotejación de muestras de sangre entregados por las familias, sin ser estos fructíferos y sin resolver la desaparición dada en el contexto de aquiescencia y responsabilidad del Estado a grupos paramilitares, permitiendo perpetración y dirigiendo la atención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la vulneración de estos en diferentes condiciones, las cuales empiezan con la pérdida de la libertad a raíz de todo este consenso realizado en compañía de grupos paramilitares, dando paso finalmente a apropiarse del dominio en la comuna como inicio de la cadena de vulneraciones, incluida la desaparición forzada del señor Arles Edison. En el año 2002 se abre el macrocaso por la JEP con un total exorbitante de 500-710 víctimas y con un índice de 1.136 desapariciones forzadas a fuerza pública. La Corte, por tanto, dispone el deber del Estado de hallar el cuerpo, deteniendo cualquier actividad de depósito y construcción en el área referida y de investigación de cuerpos. La JEP ordena realizar labores de prospección y de posible exhumación indagadas en dichos lugares en la Comuna 13. En el 2015, la dirección de la Fiscalía, junto con los familiares de Arles Edison, continúan las labores. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce la violación a la integridad de Luz Enid Franco, quien ve deteriorada su salud mental y física, ordenando su atención, además de medidas para gastos fúnebres y su debida reparación. Además, desde esta alta corte se dispone, a partir de la notificación de fallo, el estado de publicidad de la sentencia en las redes sociales, entre otras, del Ministerio de Defensa, Agencia Nacional de Defensa del Estado, además de la Gobernación y Alcaldía de Medellín. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta además que el presente acto sea difundido a través de medios de comunicación para el reconocimiento del Estado de su responsabilidad internacional. Además, esta Corte de Derechos Humanos ordena al Estado la realización de un documental en los términos señalados, incluyendo la plena participación de las víctimas, contando para ello con un plazo de 1 año a partir de su notificación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena, como medida de reparación e indemnización, el otorgamiento de una beca completa para ser usada una vez termine sus estudios básicos, con la responsabilidad de opción de inscribirse a una carrera asumiendo la responsabilidad de su rendimiento académico. Además, dicta para la esposa, en medida de garantías y reparación, la indemnización tanto de esta como de los familiares de Arles Edison. Estas altas sumas valoradas en $10,000 a favor de Luz Enid, $5,000 para su hermano Henry, además de $100,000 a favor de Arles Edison Guzmán, suma entregada a su esposa, y la suma de $20,000 para cada uno de sus hermanos, además de las costas y gastos ocurridos al cabo de los años sin tener en cuenta los futuros procesos. Adicionalmente, ante el reconocimiento de culpa por parte del Estado, se ordena cubrir y compensar los gastos incurridos al interior de la búsqueda
y del Fondo para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Sentencia a la que se dicta el 3 de agosto del 2023, estableciendo el plazo de 1 año para el vencimiento de términos. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, además, dicta las medidas obligatorias para la atención de salud física y mental de los familiares y esposa del señor Arles Edison, otorgadas en la medida de lo dispuesto, junto con las disposiciones anteriormente señaladas. Sentencia que se redacta en Costa Rica el 23 de agosto del 2023. En conclusión, el análisis de todo un proceso de lucha por parte de la esposa y familiares de Arles Edison a través de 19 años a causa de los hechos que de manera culpable llevaron a estos por parte del Estado sin fruto ni compensación. Y como estos, en su calidad de víctimas, inician un proceso escalando diferentes niveles, llegando a la comunidad internacional, haciendo una solicitud en materia de derechos humanos, llevando al dictamen de esta sentencia y al cumplimiento continuo de las investigaciones dadas, alcanzando también el trabajo mancomunado con diferentes organizaciones, no solo por Arles Edison, sino por los muchos desaparecidos que en presencia de sus actos ven reflejado la situación de muchas familias que dejan a un lado sus proyectos de vida a raíz de esta acción, logrando la unión que lleva el resultado de la misma, conllevando la aceptación de responsabilidad del Estado colombiano al anteponer sus planes de control con grupos paramilitares, dando como resultado esta alteración drástica del orden, afectando la vida y dignidad de las personas y su entorno ante la pérdida de un ser querido, precisando el cargo de responsabilidad, indemnización, reparación y continua investigación para dar con el paradero de Arles Edison Guzmán, restableciendo la calma, la tranquilidad, la salud física y mental y la dignidad de los afectados con tal desaparición.